estas jornadas organizadas por Ampersand con la ayuda de la Universidad de las Artes fueron un esfuerzo enorme para todos los equipos y la verdad que fue un placer poder pensar el libro durante estos 3 días, ¿no? Como digo, durante 3 días convocamos a especialistas y referentes, hacedores e historiadores para pensar qué es un libro, por qué nos fascinan tanto los libros y cómo hacer libros. Rubén Fontana recorrió su trayectoria desde aquel encuentro con Rodolfo Walsh en las oficinas de Jorge Álvarez para hacerle la tapa de un libro, e hizo un elogio a la educación, a la enseñanza y a la buena letra. María Teresa Bruno mostró su forma de trabajo desde una editorial universitaria en la provincia, y Ezequiel Cafaro propuso pensar desde los márgenes las posibilidades de cómo hacer este objeto. La colaboración, la militancia y la reflexión sobre los procesos de trabajo también estuvieron presentes en la charla performática que hicieron Cecilia Arbolave de Lote 42, Leticia Barbeito de Tercera Persona Editorial y Gabriela Lac de Documenta Escénicas. El segundo día en el Museo de la Cárcova tuvimos talleres de litografía, de encuadernación, partimos de un recorrido por las ediciones francesas del Quijote a cargo de Ana Uch, acompañadas por una exposición curada por ella misma de ejemplares de la novela de Cervantes, provenientes del acervo de la Biblioteca Nacional. Y llegamos hasta la explosión de posibilidades que aportaron los poemóviles de Augusto de Campos y Julio Plaza, que editó la editorial brasileña Lote 42. Y esa historia contada por João Varela. Este último día planteamos un contrapunto entre la tradición y la experimentación en las encuadernaciones de la mano de Ana Uch y Sol Révora, hasta llegar a pensar la experiencia tipográfica en pantalla, en la materialidad y tratar de entender el sentido de la letra. Una querida autora que publicamos en Ampersand, Amarant Borsuk, en su, para mí, extraordinario libro, que es el libro expandido, plantea que en un tiempo en que tanto la muerte como el futuro del libro, dos caras de la misma moneda, acaparan el interés popular, en una época en la que se publican himnos de alabanza al placer sensorial que provoca el libro, junto a encomios a la capacidad narrativa de la realidad virtual, muchos de nosotros queremos tener una idea de lo que el libro es, ha sido y será. En su libro no propone un camino lineal que parte desde la impresión cuneiforme hasta la interfaz de la pantalla táctil, sino que lo presenta a partir de digresiones y conexiones hipertextuales sobre la estructura, la fabricación y la cultura del libro, con el objetivo de explorar los diversos mecanismos que mantienen al libro en circulación tanto en nuestro paisaje cultural como en nuestra imaginación. Eso fue un poco también lo que pretendimos hacer en estas jornadas. Pensar al libro en su historia, en su sentido y en sus posibilidades. Al final de la intervención de Ezequiel Cafaro, el primer día, él planteó que al diseñar un libro, al editarlo y a publicarlo, tenemos que crear objetos de deseo. Parece que todo estaba armado, pero ese fue el título que hace varias semanas elegimos para esta última conversación junto a Matilde Marín y Eduardo Estupía, al libro como objeto de deseo. Así que les agradezco mucho. Gracias. Yo creo que todos lo conocen, pero los voy a presentar. Matilde Marín es fotógrafa y artista visual argentina que trabaja en múltiples disciplinas. Su trabajo emerge de un proceso riguroso de investigación y de un argumento crítico y reflexivo sobre los acontecimientos que dejan huella en la humanidad. Es fellow del Instituto de Estudios Avanzados de Nantes, Francia, y recibió en 1992 el premio Konex de Platino como uno de los 20 artistas más destacados de la década. Recibió premios en bienales de Puerto Rico, La Habana, Curitiba, Brasil, Cuenca, en Ecuador, Yokohama, en Japón. En 2010, la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la declaró personalidad destacada de la cultura. En el 21 fue elegida presidenta de la Academia Nacional de Bellas Artes, periodo del 22 al 24, y actualmente preside el Consejo de Administración de la Fundación
Clem. Su próximo trabajo será en el año 2026 en el Museo del Mar Rojo de Jeddah con su instalación Fotografiando la Distancia. Eduardo Estupía, por su parte, es artista visual y expone local e internacionalmente en muestras grupales e individuales desde 1973. Su obra integra las colecciones del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, donde estamos hoy, Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, Museo Macro de Arte Contemporáneo de Rosario, Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Buenos Aires, Museo Carafa de la Ciudad de Córdoba, Museo Eduardo Sívori y Museo de Arte Moderno de Nueva York. Ha colaborado con collage y dibujos en diversas publicaciones de escritores y poetas, entre las cuales se encuentran Fragmentos de un diario con Ricardo Piglia, Del tomate y las vidas del poema con Guillermo Saavedra, Los dijos, La balada de Timoteo, El libro de los seres alados con Daniel Samoilovich. Desde 1992 hasta 2011 ejerció la dirección de arte del periódico trimestral Diario de Poesía y desde 1999 hasta el 2009 ha diseñado el arte de tapa de la editorial Adriana Hidalgo. Ha publicado una antología de sus escritos bajo los títulos Líneas como culebras, Pinceles como perros y Oral y escrito en la Fundación Proyecto del Sur. Les agradezco mucho que estén acá. Para mí es un placer enorme poder hablar con ustedes y tener en cuenta esos recorridos, ¿no? Biográficos, la relación que tienen con los libros y en su trabajo. Algo que me sorprendió de Eduardo es que tu primera relación, bueno, con los libros no, pero con el trabajo, con el libro, es como librero. Sí. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Diego. Es un gran gusto y un privilegio estar aquí y además compartir la mesa con mi colega y muy admirada artista Matilde Marín. Efectivamente, sí, es cierto. Yo empecé, digamos, mi relación más específica con el libro siendo librero, porque cuando era chico, si se trata de objeto de deseo, jamás hubiera pensado el libro como objeto de deseo siendo un chico. En realidad lo que yo deseaba eran historias, como corresponde, ¿no? Las historias que me contaba primero mi mamá y después las historias que empecé a leer. Entonces mi deseo era encontrarme con esas historias. Inmediatamente después mi deseo era encontrarme con esos autores que identifiqué después como los responsables, digamos, de esas historias, ¿no? Por ejemplo, y después, en todo caso, sí, un poquito más adelante, concentrados en la colección Robin Hood, por ejemplo, que era una colección bastante extraordinaria de una línea editorial narrativa, pero de autores como Salgari, Luisa M. Alcott, La Brontë, Verne, autores que yo jamás hubiera leído si no hubiera sido por esa colección. Entonces, pero cuando empecé a ser librero, una librería la llamada librería de ofertas, como ahora se diría de bolseros, no de libros usados, sino de rezagos, ¿no? De librería, que era de la cadena Fausto, y no se llamaba Fausto, se llamaba Discépolo, año 73. Entonces, bueno, claro, se suponía que como yo era lector, un lector completamente desparejo, tenía 22 años y ninguna formación, excepto la secundaria. No obstante, en Discépolo había libros de todo tipo, especialmente del Centro Editor, además de muchos otros. Y como suele pasar con los libreros, o solía pasar con los libreros, nos llevábamos muchos libros de la librería, clandestinamente. Algunos los pagábamos, otros no. Lo puedo decir ahora que estamos entre nosotros y no nos escucha nadie. Entonces empecé a leer bastante, pero empecé como a copiar libros. Hay una cuestión ahí del librero y el libro, y la cuestión del librero como intelectual, ¿no? En el sentido se asociaba la figura del librero con alguien que leía muchísimo, lo cual era cierto. Había libreros, compañeros míos de Fausto, de la cadena Fausto, no tanto de Discépolo, que eran estudiantes o profesores de filosofía. Entonces sí, ellos eran lectores, eran cultos. Pero estaban los libreros que parecían cultos porque recomendaban muy bien. Pero de todas maneras, había una relación de vínculo muy fuerte entre el librero y el libro, en el sentido integral de la palabra, ¿no? Entonces el librero era un guía de lectores.
No en la librería tanto de Discépolo porque era de oferta, como digo yo, y era más de batalla. Pero sí, era muy importante que el librero guiara al lector, recomendara. Pero era una guía, una verdadera guía de lectura, ¿no? Ahora, pero a partir de ahí sí, para hacerla corta, puedo decir que a partir de Discépolo yo tuve una relación objetual con el libro. Uno diría, de acumulación selectiva, no patológica como fue después, selectiva. Porque yo no me daba cuenta del virus que se me estaba inyectando, ¿no? Que era el virus de la indiscriminación. Sí, por ahí, empecemos por ahí. Y vos, Matilde, ¿cómo fue tu primera relación con los libros? Bueno, algo similar. Primero quiero saludar. Agradecer a todos que estén acá, a Diego, a Ampersad, la invitación y estar con Eduardo, fantástico. Bien, también es generacional, yo creo. También leía los libros de Robin Hood, de Luisa Alcott, Mujercitas, y tenía una voracidad porque mi padre me comprara esos libros, ¿no? Competíamos mucho con mi hermana, quien leía un poco más. Yo leía un poquito más que ella. Bueno, ese fue el primer contacto realmente. Pero con los años realmente tuve distintas etapas. Y después quiero comentar algo de lo que estamos viendo acá. Tuve una etapa de voracidad similar a la de Eduardo. Alrededor de los 20 años leí muchísimo, distinto, como venía. Leí mucho Shakespeare, por ejemplo. Y después, con el vaivén de la profesión, la verdad yo hice Bellas Artes, pero sentí que la teoría no estaba totalmente contenida, contemporánea, en los estudios de la escuela, ¿no? Y ahí empecé a incorporar mucho textos sobre estética, sobre historia del arte, mucho más contemporáneo, sobre, bueno, lo primero arte y después, bueno, cómo se introducía la fotografía, que cambió bastante el panorama del arte contemporáneo. Y actualmente leo mucha literatura de mujeres japonesas, de autoras japonesas, con las que realmente estoy encantada. Aki Shimasaki, por ejemplo, es una maravilla. Y también, bueno, hay dos autores como Kawabata y hay, bueno, uno que acaba de ganar el premio Cervantes. Pero eso más o menos fue mi derrotero. En cuanto al libro de artista, ¿querés que hable? Sí. ¿O después? No, quería introducir el tema a partir de esta pregunta. ¿Cómo la carrera de artes te modificó tu idea sobre el libro, tu concepto del libro? Si es que hubo alguna ruptura ahí. Bueno, cuando yo estudiaba, era un estudio, yo hice Bellas Artes y después hice un entrenamiento en Suiza, pero específicamente de grabado. Era un estudio convencional, tradicional, y aparte llegaba a Picasso. No iba más allá de Picasso, o sea que lo que nosotros podíamos aprender, la verdad, era posterior, era a cuenta nuestra. Yo en realidad me empecé a acercar a lo que sería en ese momento en la Escuela de Artes no enseñaban libro de artista, en este momento sí enseñan libro de artista. Sé que enseñan libro de artista en las carreras de diseño, en arquitectura, porque me han invitado a dar algún curso. O sea, se ha expandido. El libro de artista, yo empecé a tomar contacto con él en los años 90, a raíz de Yuyo Noé, que me habló, como él veía que me interesaba salirme de los límites. Yo en ese momento hacía mucha obra sobre papel. Me habló de un estudio arte 2 gráfico en Bogotá, Colombia. No hay demasiados talleres para artistas en el mundo. Hay, pero no hay demasiados. Y en Latinoamérica por ahí menos. Entonces, a través de Yuyo, que hizo un libro a Occidente por Oriente, dando la vuelta, en ese taller, ahí yo pude presentar un proyecto y ahí entré en el mundo del libro de artista en el año 93, donde hice una residencia. Y ahora, escuchando recién a los que hablaban sobre tipografías, etc., me recordó mucho ese aprendizaje que yo hice durante 3, 4 meses. El libro que yo hice, y en algún momento está por acá,
se llamó Mitos de Creación. Yo con eso cerré un ciclo, yo trabajo con ciclos, cerré un ciclo de un gran y largo viaje que hice por Latinoamérica, donde realmente terminé de aprender todo lo que tenía que aprender o lo que podía aprender para poder traducirlo en el arte. Y en ese taller mágico de arte gráfico de Bogotá, Colombia, que sigue existiendo, y si pasan por Bogotá vayan a verlo, van a ver que están todos, están los tipos a mano, los tipógrafos, están los grabadores que siguen trabajando con las manos, con la tinta, o sea, están todos los oficios realmente que vienen desde la historia, pero que se les dio una vuelta para poder introducirse en la cuestión contemporánea, ¿no? Sí. Y vos, Eduardo, tu obra también tiene mucha relación con la caligrafía, ¿no? Sí, la tiene de una manera indirecta, no porque yo eluda el núcleo, sino porque efectivamente lo caligráfico es específico, así como es de múltiple en el sentido de su expansión poligráfica, diría uno, ¿no? En diversísimos órdenes, ¿no? Pero antes de llegar a ese punto, yo quería referirme un poco a la cuestión del libro de artista, salvo que prefieras que lo dejemos para después, pero ya que estamos, en el sentido de que yo estaba tratando, mientras Matilde hablaba, en qué momento fue para mí la primera vez que tuve la noción de estar frente a un libro de artista, ¿no? La verdad que francamente no lo recuerdo. Fue bastante tardía. Hay una cosa que tiene, es cierto lo que dice Matilde, nuestra formación en Bellas Artes, yo salí de Bellas Artes en el 72. Digo salí porque no salí expulsado, salí porque no me recibí. Terminé en el 72 la primera parte de la carrera. En ese momento el libro de arte era muy inaccesible porque era caro. Sigue siéndolo, pero hay un montón de opciones ahora. A partir de cierto momento, editoriales como Taschen, Phaidon y muchas otras diversificaron los formatos, por ende los precios, ¿no es cierto? Pero en esa época era bastante más concentrado. Y yo recuerdo muy bien que mi primera relación con un libro de arte fueron libros en blanco y negro. Por ejemplo, Van Gogh lo vi por primera vez en blanco y negro. Alguien podría presumir que por eso después dibujé tanto en blanco y negro durante muchos años, pero no tiene que ver con eso. Pero quiero decir con esto que así como la relación con los libros de arte, más allá de que uno hiciera la carrera de arte, era difícil, la cuestión del libro de artista para mí me llegó como 20 años más tarde, digamos, ¿no? Esto no sé si tiene que ver con la irrupción del libro de artista en el ámbito, también fue tardía, en el sentido de que en los 60 o en los 70 no se hablaba tanto del libro de artista, y sí acá, claro, y sí a partir de los 80 y los 90, porque supongo también que las vanguardias americanas en los 60 o las vanguardias del expresionismo abstracto y todo eso, tenían formatos colaterales, ¿no es cierto? Claro, y en Europa, a partir de los 60, era muy fuerte. Empezó con mucha fuerza el libro de artista. Entonces, ahora yo me pregunto, ¿no? Y me lo pregunto ahora mismo, ¿no? Más allá de la familiaridad con el libro de artista, el libro de artista sería la pieza única, ¿no? En el sentido de que es un libro que se hace una vez. En una de estas imágenes van a ver pasar una especie de ladrillo y lleno de imágenes y pegoteadas, que son los libros de Peter Beard, que es un fotógrafo americano que se fue a vivir a África, se quedó a vivir en África, e hizo unos libros collage que son piezas únicas, digamos, ¿no? Bien, uno diría el libro de artista es eso, ¿no? Pero también está el libro de artista que... Con edición. Claro, con edición, que es un libro muy autoral, cuya primera matriz es manual y es muy inmediatamente del trabajo gráfico, tipográfico y de diseño del artista, que sin embargo se reproduce como los libros de Parra, por ejemplo, ¿no? El de Giorgio es un libro de... Se hicieron 500 ejemplares. Se hicieron 500 ejemplares. Claro. Y de los... por ejemplo, hay dos artistas que en los años 60 marcan el camino del libro de artista. Y si vamos atrás, Mallarmé, con su juego de dados famoso, toda la poesía visual que despliega en ese libro precioso, que todavía se puede comprar, obviamente, son ediciones, ¿no? O Duchamp, como hablábamos el otro día, también con Diego, con esas placas de vidrio, de papel, etcétera, etcétera, que se le rompen esas hojas, y él entonces cambia la dinámica de la obra y lo transforma en una especie de libro de artista y de archivo, ¿no? Pero hay dos personas, hablando sobre lo que comentaba Estupía, que marcan el camino de esta nuevo género, como dicen los franceses, que no es
ni el libro editorial, que hemos hablado muchísimo, se ha hablado mucho acá, ni el libro de ilustración, que era el que hacía Picasso, Matisse, en los principios del siglo XX, con los editores de lujo que ellos tenían, como Vollard. Es Edward Raya, en Estados Unidos. Realmente que él, siempre pensé que ese artista tuvo conciencia de la época al hacer 26 Gasoline Station, que es un libro de artista, pero el concepto es contemporáneo. Acá van a verlo, en este loop que hemos preparado, sí, hay momentos que aparece. ¿Por qué? Porque el concepto que él desarrolla es un concepto diferente. O sea, él viajaba entre Los Ángeles y Oklahoma para ver a su familia, porque se había criado en Oklahoma. Y decide autoeditar un libro, 400 ejemplares, que costaban $3.50 en su momento. Bueno, están agotados. Y fue muy consciente de su época, porque hizo ese y otros libros, otro libro que se llamó Sunset Boulevard, que era un bulevar en Los Ángeles, donde que es un desplegable de 7 metros, ¿no? Que él a su vez, en una librería antigua, encontró un libro antiguo donde había un desplegable y ahí se inspiró. Y con ese libro de 7 metros, en realidad marca un destino y un cambio en cómo se muestra un libro, no solamente pasando las páginas, sino desplegándolas, ¿no? Sí. Es interesante porque ahí aparece la tercera opción, digamos, del libro pieza única, el libro autoral editado. Y después está el libro que es un libro con caudal editorial normal, pero que es obra, ¿no? Es decir, un libro concebido como una obra, no necesariamente como un libro de artista, aunque también lo es. Por ejemplo, Sophie Calle, ¿no? Es decir, el formato Ruya tiene que ver con Sophie Calle. Sophie Calle es esta artista contemporánea francesa que es muy narrativa en su conceptualidad, digamos, ¿no? Por lo general, ustedes la conocen seguramente, ella se coloca como personaje, además de como narradora y además como investigadora, a veces todo junto. Pero tiene unos libros, ¿no?, que se leen justamente, ¿no? Es decir, se recorren y se leen en imagen y en texto, ¿no? Entonces uno diría, la cuestión del libro es física, es inmediatamente física, y ese es el paradigma, más allá de estas 3 instancias que de algún modo estamos definiendo, ¿no? En el sentido de la fisicidad del libro. Hay libros de este tipo que son más fácilmente reductibles a otros formatos no físicos, pero hay libros que son completamente irreductibles. Por ejemplo, los de Peter Beard. Es decir, cuanto más potente es la fisicidad del libro, más allá de que se pueda recorrer o no como cualquier libro, cuanto más potente es la fisicidad, más irreductible es el libro. Entonces yo creo que ahí hay una cuestión interesante, que es la irreductibilidad del libro físico, ¿no? Sea de artista o no sea de artista. Es más difícil demostrar la irreductibilidad de un libro no de artista, pero habría que preguntarse, ¿no?, si el objeto libro no resiste por eso, ¿no?, por su potente irreductibilidad física, más allá de todos los formatos que ya conocemos de lectura intangible, para decirlo así rápidamente, ¿no? Y me gustaría plantear el tema de la legibilidad o de la manejabilidad de un libro. ¿Hasta qué punto un libro de artista no es algo imposible? Bueno, esto es un ladrillo y no puedo hacer nada con esto. En el sentido de no poderlo leer. Claro. Bueno, pero eso sería una cualidad artística, no un problema. No siempre un libro de artista se puede leer. Claro. La verdad que no. Y hay lecturas visuales exclusivamente. Además está la cuestión de ¿qué significa no poder leer? ¿Significa no poder leer en el sentido de la lengua o no poderlo leer porque no se propone que se lea? Es decir, que sea un fenómeno físico, transitivo, visual, ¿no es cierto? Que por lo que hay, por lo general, de repente a nosotros nos ha tocado en alguna clínica, bueno, en varias clínicas, sobre todo las de fotografía, que el formato de cómo exhibir ese material inmediatamente impone el llamado fotolibro, ¿no es cierto? Y cuando aparece la cuestión del fotolibro, aparece la cuestión de, primero, justamente la legibilidad y aquello que no está escrito.
la legibilidad de la pura imagen, ¿no? De la consecutividad de la imagen, del relato de la pura imagen. Y después está la cuestión de si esa legibilidad tiene que ver con el agregado de texto o no agregado de texto. Y después aparece la otra opción, que sería la abstracción, es decir, libros que son fotográficos o no, completamente volcados a una especie de contrapunto de abstracciones, que ¿cómo se lee una abstracción? ¿No? Hay un artista que se llama Xu Bing, que hizo un libro de emojis, un libro entero de emojis, una novela en emojis. Uno diría, el emojis es completamente coyuntural y de mensajes hipercortos, ¿no? Digamos, bueno, él hizo una novela en emojis. Entonces, como es chino, está acostumbrado a la cuestión del carácter, ¿no? Entonces los emojis serían como caracteres o iconos, ¿no? Pero entonces, una de las páginas se lee como cada lector la lee, no como la lengua dice que hay que leer, ¿no? Es decir, no hay manera incorrecta de leer un emoji, porque cada uno lo lee como interpreta el emoji, ¿no? Entonces, ¿qué es leer y qué sería no poder leer? Sí, por ahí un poquito para aclarar, por ahí alguna cosa. El libro de artista es un proyecto de un artista específicamente. No es un proyecto que se comparte, no es un proyecto como el libro ilustrado que se compartía con músicos o con escritores, ¿no? Entonces de ahí tiene ese carácter quizás dictatorial de definir qué es lo que voy a hacer. Y es cierto lo que decía Eduardo, el libro de artista tiene un carácter bastante corporal, ¿no? Muchos libros de artista acompañan el corpus de obra de los artistas, muchos, otros no, otros son específicamente creados, específicamente en solitario, y sobre la legibilidad que comentaban, yo recuerdo que hace unos pocos años en el MoMA de Nueva York pude ver al otro personaje inventor de este nuevo género que fue Dieter Roth, un personaje muy intenso, muy marginal, muy desbastado por sí mismo, un personaje nada que ver con Raya, que era absolutamente prolijo. Y este hombre le compraron, una vez que falleció, toda su producción. Y ahí vos veías, por ejemplo, en esa, que la verdad tuve la suerte de verlo porque no sabía que lo estaban exhibiendo y pude disfrutar de todos esos libros de artista, entre comillas, que eran desde lo que decía Eduardo. Por ejemplo, la cantidad de libros hechos para ser repartidos por todo el mundo con un carácter totalmente popular que era en los años 60 la Xerox, la fotocopia, por ejemplo, y que eso hicieron mucho uso los artistas. La cantidad de basura que él iba recogiendo por la calle y después lo transformaba en una idea de libro porque le asignaba un relato que solamente él lo sabía, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí todo se empieza a transformar. De todas maneras, siempre tiene como un sonido y una armonía el libro de artista que uno finalmente se da cuenta que está salido de otras características. Un libro de artista de distintos materiales no es una técnica mixta, por ejemplo. Puede ser una técnica, pero no es una técnica mixta, ¿no? Sí, bueno, me hiciste acordar a un ejemplo peculiar, que es el Teatro Proletario de Cámara de Lamborghini, ¿no? De Osvaldo Lamborghini. El Teatro Proletario de Cámara ¿qué es? ¿No? El Lamborghini en 4 cuadernos hizo collage con texto pegado, anotado, garrapateado, recontrapegado, y le pegó imágenes de revistas pornográficas como de Taller Mecánico, las viejas revistas pornográficas, y las recontragarabateó y bueno, y puso sus poemas, puso textos escritos en Barcelona y en la cama. Podría llamarse Teatro Proletario de Cama, no de cámara, pero lo hizo en la cama. Ahora, la cuestión es que él usó cuadernos baratos, ¿no? El libro completo son 4 cuadernos, y usó cuadernos baratos cuya papel es malo, y además él usó materiales baratos, usó marcadores, es decir, no usó materiales nobles, artísticos, usó lo que tenía a mano, vamos a decirlo así claramente. Entonces se transparenta un poco. Quiere decir que ese objeto ya es un objeto
digamos, peculiar, físicamente peculiar. Y transgresor. Y completamente transgresor. Tanto que pone en cuestión esta cuestión de, justamente, la dictadura del autor, dicho entre comillas, ¿no es cierto? La autonomía del autor y la aristocracia del autor y, digamos, el autismo del autor. Perdónenme todo ese juego de palabras, ¿no? Porque a él le importó nada excepto hacer el libro. Después viene la cuestión de la inscripción de ese libro en el campo, vamos a decir, cultural, económico, crítico. Tanto es así que hay una edición facsímil española que se vendía en Buenos Aires hace 10, 15 años. Es la única que yo conozco facsímil completa. Y la edición facsímil fue tan fiel que respetó las imperfecciones. Es decir, respetó que se transparentara el papel. Uno diría, no podía no respetarlo, pero pudo no haberlo respetado, ¿no? Pudo haber prolijado esa fisicidad en aras de que, de una edición, vamos a decir, documental y respetuosa de algún tipo de preservación. No, se preserva aún en sus características más colapsadas, ¿no? Y de nuevo, también eso nos llevaría también a pensar si los diarios de artista y los scrapbooks, los diarios de bocetos o de bosquejos, son o no libros de artista, ¿no? Sí. Vos dirás. Sí, bueno, sí, hay dos teóricas muy interesantes, porque por suerte el libro de artista tiene también sus teóricos, que es muy importante, porque todo un movimiento necesita su sustento intelectual. Una es Joanna Drucker, de Estados Unidos, que pueden buscarla en Google. Tiene un texto muy lindo sobre el libro de artista, muy interesante, y está libre ese texto. Y otra es Anne Moeglis, que es una francesa, y que fue quizás la primera que le dio como un contenido de contención a todo esto que relataba Estupía de los desbordes, ¿no? Porque finalmente es un producto de artistas que se desborda. ¿Por qué no? El arte se tiene que desbordar, en realidad. Nosotros veníamos viendo hoy todo muy prolijo, las encuadernaciones de Sol y después todo lo tipográfico. Está muy bien eso, era fantástico. Pero después viene el artista y eso lo desborda, ¿no? Cuando viene la creación encima funciona así. Bueno, Anne Moeglis lo que hace, para darle un poquito de contenido a esto del libro de artista, hace una cantidad de un glosario, concretamente, donde también pone justamente los libros, no, las agendas y los diarios de artista como dentro, que también son libros de artista. O sea, las postales, un montón de acciones que hacemos nosotros, ya sea para nuestro ámbito privado o ámbito exterior, como sea, pero entrarían dentro de ese mundo íntimo, de algún modo, que es el libro de artista, que luego el artista decide si lo exhibe o no lo exhibe, ¿no? Claro, porque están los dos famosos casos de los dos, ¿cómo llamarlos justamente? Diarios o libros de artista. El de Marta Minujín, que está aquí en la librería, supongo todavía, y el diario de Frida Kahlo, que se editó también, ¿no? Sí. El diario de Frida Kahlo es un diario íntimo. Ahora, es un diario íntimo no bajo la categoría del diario íntimo escrito según los códigos de la intimidad. Es un diario, ¿qué quiere decir esto? El diario íntimo, digamos, romántico o de la literatura, ¿no? El diario íntimo escrito con una caligrafía que parece presumir de una cosa secreta. No, el diario de Frida Kahlo es un diario expansivo y revela lo mismo, revela el mismo carácter, un carácter idéntico de lo que revela su obra, ¿no? Una especie de algo festivo y tormentoso y turbulento y doloroso a la vez, ¿no? Entonces la cuestión es, estoy seguro que ella lo hizo sin ninguna idea constitutiva, ¿no? En el sentido de qué estoy haciendo, ¿no? En el sentido de la institución llamada libro de artista o la institución llamada diario íntimo o la institución llamada scrapbook. Eso viene después, ¿no es cierto? Entonces, la cuestión sería convivir con el objeto mismo, sea lo que sea, y después con lo que se dice que el objeto es, ¿no? Entonces, todo el tiempo estamos leyendo los objetos según lo que son, los objetos libro, quiero decir, según lo que son y según lo que se dice que son. Y hay objetos libro que se escapan de esa clasificación. El de Minujín también. Pero además hay una cosa bastante extraordinaria, que es la época reflejada en el libro de artista, ¿no? Sí.
el diario de Minujín es prácticamente psicodélico, porque la época parecería haberse metido en la gramática del libro, en la gráfica del libro. No así el de Kahlo, ¿no? Porque más bien al revés, tanto Kahlo como los artistas mexicanos, ellos transformaban la década y no tanto la década los transformaba a ellos, ¿no? Entonces se nota esa especie de tensión productiva, ¿no es cierto? En relación a eso, ¿qué libro recuerdan ustedes que les haya hecho cuestionarse si eso era un libro? Yo tengo uno, pero nunca lo vi, lo vi a la distancia. Cuestionarme más bien sería, más bien interpelarme acerca de por qué estoy tan seguro que los libros son lo que son, ¿no? Hay un artista también, de nuevo, Zubin, el mismo que hizo el libro de los emojis, hizo un libro llamado El Libro del Cielo. El Libro del Cielo es un libro escrito con caracteres falsos. ¿Qué quiere decir caracteres falsos? Caracteres inventados que parecen ser legibles pero que no se pueden leer, o si se leen como una palabra inventada. Él, por supuesto, lo hizo en forma instalativa, en unas enormes instalaciones con enormes rollos que se despliegan en todo el cielo raso de la sala, pero a su vez imprimió libros a partir de tacos de madera, imprimió una serie larga de libros de 5.000 caracteres cada uno, proponiendo una lectura que no se puede leer. Entonces yo siempre pensé, ¿esto es un libro? Sí, seguramente, según el modo arquitectónico del libro chino, ¿no? Porque son los libros tipo acordeón, los libros que se despliegan. Pero es un libro compuesto por caracteres ilegibles, es decir, es un libro o un simulacro de un libro. Es decir, el libro es el objeto que contiene lo que sabemos que contiene, o se comporta como libro en tanto y en cuanto se comporte legiblemente como libro. Me parece que esa cuestión en estos experimentos está abierta, y no está abierta para todo, ni para romper las estructuras, sino para interrogar fuertemente los sentidos de los lenguajes, ¿no es cierto? Los sentidos institucionales de los lenguajes. Bueno, ahora les cuento el mío. Que no sé si fue, cuando lo vi, estaba en una feria Arco. Estaba con Liliana Porter y estábamos viendo un stand de un artista brasilero, aquí ahora no me acuerdo el nombre, que es magnífico, es muy etéreo lo que hace, y yo veía que había montones de libros apilados uno arriba del otro. Ahí habría 1.000 libros, 1.000 libros, 2.000 libros, 2.000 libros, así altos, así más o menos de este tamaño, y nos llamó la atención que qué estaba pasando ahí con esos libros. Se llamaba, el título era Velázquez. Entonces preguntamos y empezamos a abrir. Y eran los inicios cuando los artistas empezaban a trabajar con la cuestión digital. Bueno, ninguna página se podía leer. Eran todas simulaciones de textos en grises, distintos grises de texto, pero perfecto era el texto, pero en grises sin leer. Entonces yo recuerdo que Liliana Porter me dice, esto es genial, ¿por qué no se me ocurrió? Porque es cierto. A veces uno encuentra cosas tan geniales, ¿no? Y yo creo que ese día encontré, después supimos que se vendió toda la edición, porque aparte la vendían a $100, y yo dije, ¿por qué no la compré realmente? Porque era una cosa muy sencilla, pero la idea era fantástica. Y yo ahí dudé también, ¿qué es esto? ¿Es un libro de texto? ¿Es un libro editorial? ¿Es un libro de artista? Lo hizo un artista, pero tiene formato editorial. Fue muy confuso. Bueno, no hay manera de no mencionar el diario de Mirta de Ermisache, ¿no? Ah, sí. El diario ilegible de Mirta de Ermisache. Ilegible en el sentido de esto, ¿no? De la legibilidad de la tipografía, de la legibilidad de la lengua, ¿no? Mirta de Ermisache hizo el diario, que el diario es arquitectónicamente, de lejos, digamos, es la primera plana de un diario con columnas y titulares de lejos, ¿no? Uno se acerca y esos titulares que deberían ser legibles son signos gráficos y legibles. Tiene varias páginas, debe tener 8 páginas. Lo menciono porque está esta cuestión del simulacro de la lectura, ¿no? Del simulacro de la lectura. Es decir, que si hablamos de objeto de deseo, habría que pensar el deseo de leer, la pulsión de leer o la acción culturizada de leer, ¿no? Que nos lleva a querer leer ahí donde no se puede leer nada, ¿no es cierto? Y a su vez
cómo es la arquitectura semántica de un diario o de un libro que presume que esa arquitectura contiene lo legible, ¿no es cierto? A una artista llamada Irma Blanc, porque uno diría, acá en este museo estuvo la muestra de Mirta de Ermisache, y no había exactamente libros de Mirta de Ermisache propuestos con esta cuestión del diario. Eran libros de signos. Pero Irma Blanc, otra artista, hizo exactamente un libro ilegible con puntos y rayas, como si fuera un libro en braille, digamos, pero dibujado, ¿no? Entonces, efectivamente también, por supuesto no se acerca, inmediatamente ve de qué se trata, ¿no? Pero esta especie de bisagra entre la escritura óptica y la escritura lingüística también es un punto abierto. No se cierra con la legibilidad ni con la pura opticidad del asunto, ¿no? Aparte pienso, en base a esto, un poco por lo que yo comenté de este libro de Velázquez y vos lo de Mirta de Ermisache, que en realidad uno los puede leer. La lectura es propia. No es la lectura, ellos hicieron su creación, pero nosotros como espectadores podemos otorgarle ese contenido, ¿no? Un contenido, una historia, una aventura, lo que nosotros pensemos que podía ser. Probablemente ese inmenso libro sobre Velázquez, claro, condensaba la historia de Velázquez, supongo que con puntos, y lo de Mirta, que fue una gran creadora de grafismos, realmente también era parte de su historia, cómo veía ella eso que hacía. En fin, todo esto confluye en esta idea distinta de un libro, ¿no? En definitiva, todo texto es un desciframiento también. Sí. Claro. Uno va descifrando y uno puede aportarle un sentido a lo de Mirta, por ejemplo. Claro. Sí, también ahora hay una página en Facebook que se llama Escritura Asémica, Asemic Writing, que son diversísimos artistas, centenares de artistas que producen, digamos, escritura ilegible, ¿no? Todo eso tiene es un universo muy heterogéneo que va desde lo que serían signos gráficos muy dibujísticos hasta letras simuladas, cruces de letras, superposiciones, páginas que parecen errores tipográficos, ¿no? Bueno, ahora, lo asémico, ¿no? Justamente, ¿cómo se lee, no? Se lee como puramente un objeto visual. También la poesía visual se encargó, ¿no?, de revisar la visualidad de la página más allá de los sentidos de la página, pero se lee como objeto visual, se lee como efecto inductivo de la lectura que no puede producirse, se ve como simplemente conectividad con una operación óptica y con muchas otras cosas más. Ahora, ese es un campo que puede no ser cobijado en libro, ¿no? También, es decir, pareciera que el libro es un fenómeno más, siendo lo singular que es un fenómeno más a partir de lo cual se puede examinar la cuestión de lo asémico, ¿no? Es decir, aquello que no está cobijado por el mundo semiótico. Perdón, ya te paso 2 minutos. Quería comentar esto, lo que decía, por ahí no es un libro. Esta francesa que yo les dije, la teórica Moeglix, al final de toda su selección de libro condenado, libro, pone: este libro no es un libro. Este libro no es un libro. Y ahí tenemos el cierre, ¿no? Y como cierre también me gustaría darle la palabra al público. Quien quiera preguntar, pueden levantar la mano y acercamos el micrófono. Y mientras tanto, mientras el público se anima, ¿cómo imaginan el futuro del libro? Estamos hablando de estos objetos de deseo. ¿Cómo imaginan? Yo pienso que el libro, como todo, pero el libro va a tener que transitar en un mundo desconocido. Va a tener que, porque vamos hacia un mundo desconocido. Y el libro, en realidad, siempre, yo lo que he visto es que siempre se reinventa. Incluso cuando salió el ebook, el libro siguió teniendo presencia, tuvo un momento así tembloroso, por decirlo, pero en este momento tiene una gran presencia. Yo, como en las redes, veo montones de gente de letras que recomiendan lecturas, que leen, en fin, muchísimo. Pero pienso que el futuro, de algún modo, es desconocido y que va a tener que aprender a caminar con ese futuro, ¿no?
Y esperemos que salga muy bien, porque amamos los libros, siguen siendo un objeto de deseo para nosotros, tenerlos, ¿no? Yo pienso en tiempo presente, francamente, pero no obstante, cuando se auguró la muerte del libro en el momento de la irrupción del ebook o de los formatos intangibles, por decirlo así, efectivamente hubo una especie de momento de hipótesis terminal, ¿no es cierto? Un poco ridícula, porque mientras tanto la industria editorial seguía siendo completamente proactiva con los altibajos naturales y con las economías territoriales, lo que uno quiera, ¿no? Pero en ningún momento hubo una especie de constatación de cierta extinción, ¿no? Un poco como pasaba con la famosa muerte de la pintura, ¿no? La muerte de la pintura en los 60, cuando irrumpe un poco el conceptualismo y empiezan las operaciones más tridimensionales o físicas o instalativas, se hablaba de la muerte de la pintura. Bueno, por supuesto la pintura no solo sobrevivió, sino que nunca estuvo en peligro de extinción, ¿no? Entonces me parece que el libro en realidad nunca estuvo en peligro, más aún, está más vital que nunca. Entonces, si hace 30 años o 40 pensábamos en un futuro del libro extinguido, al no producirse podemos perfectamente pensar que dentro de 40 años alguien va a estar diciendo no se extinguió todavía, atención, no se extinguió todavía. Y tenemos ejemplos en nuestro territorio tan colapsado, vapuleado, hay ferias de 300 editoriales independientes, digamos, ¿no? Es decir, quiere decir que el libro, en todos sus formatos más rústicos, menores, mayores, mejor producidos, más producidos, tiene una extraordinaria capacidad, no solo de supervivencia, de insistencia, ¿no? De insistencia en que ese es el formato civilizatorio. Es un formato civilizatorio ontológico, ¿no? Uno diría, no hay civilización sin libro. No hay. Quiere decir que es al revés. Mientras existe el libro, existe el futuro. Me parece. Tenemos una pregunta allá. Hola, ¿cómo están? Gracias, hermoso escucharlos a ambos. Yo me preguntaba mientras los escuchaba y conociendo el libro de artista desde la parte que me toca a mí del oficio, observando mucho, viendo en distintos lugares, distintas producciones. Para ustedes como artistas, con la capacidad de lectura visual que tienen, ¿cómo categorizan a un libro? No quiero decir un libro de artista, no quiero decir como bueno o malo, pero sí que tiene un valor artístico que es considerable, que a ustedes les conmueve desde algún lugar, porque hay en la producción del libro de artista, como en cualquier libro, no entiendo, hay cosas que tienen criterio y un mensaje y otras que carecen porque quizá la persona que los produce no tiene las herramientas adecuadas. Bajo su propia lectura me interesa saber cuáles son los aspectos que para ustedes son importantes que un libro de artista presente de algún modo, si es que lo hay, capaz que no. Yo creo que tiene que haber una claridad muy directa de lo que se proyecta en ese libro. Por eso Eduardo, cuando yo dije Raya, tuvo conciencia de la época, de su época, eso es muy importante para un artista que está produciendo. Tengo conciencia de mi época, qué proyecto en mi momento, en mi época, ¿no? Eso es importante como para un escritor, ¿no? Aunque tome otras historias, ¿no? Pero ¿cómo lo proyecto, no? Como, bueno, por decir, ahora está Rosalía en boca de todo el mundo, pero es interesante porque ella se va a una cosa totalmente clásica, gótica, etcétera, etcétera, pero hace un proyecto totalmente contemporáneo, ¿no? Por lo que he visto. Entonces, ahí te dejo. Entonces, para mí es la conciencia de época y el mensaje que quiero manifestar. Después entran refinamientos, más o menos. Ustedes habrán visto acá una variedad inmensa de libros de artista, pero la mayoría eran muy claros, ¿no?, en lo que querían decir. A ver. Sí. Si no entendí mal, tu pregunta tiene que ver con la valoración, ¿no? Con cómo se valora, si no es la palabra equivocada, cómo se pondera hoy el libro de artista, ¿no? En cuanto a las cualidades y su mayor o menor virtuosismo, si es la palabra también. Lo que pasa es que
el libro de artista no puede estar exento de un momento justamente de la década o de las décadas últimas, donde el arte está en un campo de valoración completamente horizontal. Es decir, las valoraciones, entre comillas, verticales, que correspondían a un tipo de lectura que podía haber estado muy impuesta en determinadas décadas, hace 30, 40 años, ahora se ha convertido en un campo completamente horizontal, un campo completamente receptivo de, no digo de muchísimas formas, de cualquier forma que caiga en ese campo y que tenga una especie de ADN básico que pareciera corresponder al ADN de lo que se llamaría lo artístico, ¿no? En el sentido de libros o objetos estéticos, ¿no? Objetos estéticos formulados bajo determinadas normativas. Normativas que hoy, afortunadamente o no, están en un campo completamente extensivo, cuyo único corte categórico y jerárquico lo dan las curadurías o las lecturas políticas, ¿no? Es decir, que es un campo completamente expansivo, compartimentado por decisiones y lecturas políticas, no por valoraciones, ¿no? Quiere decir que el libro de artista también cae dentro de ese campo. Es decir, yo diría que hoy el libro de artista se impone por sí mismo porque lo es. Y después se conversaría, llegado el caso, acerca de sus eventuales virtudes o condiciones o fenomenologías que son coyunturales y que son también parciales de acuerdo a la circunscripción del campo donde se lo lea. Pero estoy hablando en realidad del libro de artista objeto único, porque si hablamos en ese mismo campo del libro editado, bueno, el libro editado está cobijado por la fenomenología editorial. Entonces ya está instalado en un tipo de circulación que de algún modo morigera la intensidad crítica. El libro de artista objeto único es como una obra. Dado que lo es, tiene la ventaja de la valoración horizontal. Sí, y que es interesante porque si acompaña el corpus de obra de ese artista, se lo reconoce y se lo incluye, ¿no? Eso es fundamental. Sí, por ejemplo, el libro de Lamborghini es un libro trash, es decir, si ese libro tuviera que ser leído según algún canon, cualquier canon, de la nitidez óptica o visual, de la prolijidad, de la corrección política, de la enunciación política, de la claridad de la poesía, podría ser que colapsen todos. Y si, no habla de él. Claro, no exactamente. de él. El carácter, claro, efectivamente. Entonces, de nuevo, esa singularidad, no solo del libro de Lamborghini, esa singularidad es el estatuto primero y yo diría inalienable del libro contemporáneo de artista. ¿Por qué? Porque el mundo contemporáneo del arte también es autónomo e inalienable, excepto los campos que el propio mundo define. Claro. Es que también el libro de Lamborghini es porque es Lamborghini. Claro. Está el mito Lamborghini atrás de eso, ¿no? Pero yo creo que en toda obra, en la medida que esté representado el artista muy claramente, tiene un gran valor. Es importante eso. Sí. Bueno, pero el mito de Lamborghini, Sí. vamos a decir, empezó antes del libro de Lamborghini y siguió después, ¿no? Entonces, el Lamborghini, antes del libro de artista, ya era Lamborghini. Y uno diría, ¿se hizo más Lamborghini a partir de que conocimos el libro de artista? Puede ser. Pero yo creo que esos son todos fenómenos justamente de la obra, ¿no? Uno puede decir también lo mismo, ¿no? Es decir, No conocemos... necesariamente. ¿Cómo? Que no necesariamente se hizo más. Sí. No, pero ponerle que conocemos un artista y en un momento dado una obra es tan paradigmática que nos hace cambiar completamente el modo en que veíamos ese artista, ¿no? Bueno, un libro de artista también puede ser eso, ¿no? Un libro como el de Lamborghini. Yo no leo a Lamborghini igual. Después de haber visto el libro del Teatro Proletario de Cámara, la poesía anterior de Lamborghini no la leo igual que como la leía antes, ¿no? Es decir, hay algo ahí de irradiación hacia toda la obra, ¿no? Ahora es un caso muy particular, porque es el libro único de un tipo que más bien escribió libros que se editaron como libros. Así que no es un artista que hace libros de artista, ¿no? De hecho, Lamborghini, cuando hubo una especie de fenómeno colateral, entre comillas, ¿no? Se lo quiso convertir en artista contemporáneo y se exponían trabajos bidimensionales bajo la misma gramática del libro de artista, pero un poco salteándose el hecho específico del libro de artista. Y no era un artista contemporáneo Lamborghini.
o lo era si se quiere, como de nuevo decíamos antes, porque el propio campo lo define, ¿no? Pero en realidad era forzar un fenómeno que es muy específico, trasladarlo a otro campo, ¿no? Pero eso es otra historia, la verdad que esa es otra historia. Bueno, vamos a ir cerrando, si les parece. Quiero invitar a Ana Mosqueda y a Marina Malfé para dar un cierre a estas jornadas y bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Gracias, Eduardo, Matilde.